En el fútbol mexicano, muchos jóvenes sueñan con debutar en primera división, pero hay quienes lo logran no tanto por su talento, sino por su apellido, hijos de figuras que tuvieron una oportunidad que quizá no merecían. Así que en este video vamos a repasar 9 Nepo Babies en el fútbol mexicano. Comenzamos con Benjamín Galindo Jr. Benjamín Galindo es una de las mayores leyendas del fútbol mexicano. Ganó 4 ligas como jugador, con Chivas, con Santos, con Cruz Azul y con Pachuca. Además, también brilló como director técnico al hacer campeón a Santos en 2012. Con selección mexicana jugó más de 60 partidos y fue mundialista en el 94. Por allá del 2018, el maestro Galindo era consuegro de Matías Almeida, en ese entonces entrenador de Chivas, ya que su hijo, Benjamín Galindo Jr. era pareja de la hija de Matías Almeida. Fue así como Almeida le dio una oportunidad a su yerno de debutar en primera división. En su primer balón que tocó, a los 15 segundos de iniciado el partido, el defensa perdió el balón y Veracruz anotó. Por ese error Chivas perdió. Galindo Jr. demostró que no estaba para ser jugador de primera división. Los errores siguieron y Galindo Jr. apenas llegó a jugar 6 partidos más con Chivas, luego 2 más con Pachuca, donde estuvo cedido durante 2020, y desde 2021 el defensa de ya 26 años juega en el Cancún FC de la Liga de Expansión. Otro caso es el de Claudio Boy, hijo del inolvidable Tomás Boy, uno de los grandes ídolos de Tigres y considerado durante años el mejor jugador en la historia del club, pues fue fundamental en las 2 primeras ligas que ganó Tigres. El jefe marcó época en la década de los 80, fue referente de la selección mexicana e incluso fue capitán en el Mundial del 86. Como técnico también logró hacer una larga carrera, dirigiendo a más de 10 equipos en un lapso de 33 años. En 2011, cuando Tomás Boy dirigía a Morelia, ingresó al club a su hijo Claudio Boy. Jugó 4 torneos con el equipo sub-20 de Monarcas, a pesar de que ya pasaba a los 25 años, y en un partido de Conca Champions contra un equipo de Haití, Tomás Boy debutó a su hijo Claudio, quien ya tenía 26 años. Claudio jugó otro partido y nunca más volvió a disputar un partido profesional. Eso sí, Tomás Boy se lo llevaba de auxiliar técnico a cada equipo que dirigía. Pasamos ahora con Shair Mohamed, hijo de Antonio el Turco Mohamed, histórico jugador y director técnico. Como jugador, el turco destacó en equipos como Toros Neza y Monterrey. Además, fue campeón de la Copa América 1991 con Argentina. Como entrenador brilló aún más, siendo campeón de liga con Tijuana en 2012, con América en 2014, con Monterrey en 2019 y con Toluca en 2025. En 2020, cuando Mohamed dirigía a Monterrey, su hijo Jair entró a las fuerzas básicas del club. A pesar de que siendo delantero, no anotó ni un solo gol en 21 partidos con Rayados sub-20, el turco le dio la oportunidad de debutar en primera división con un partido ante el América en el Estadio Azteca. Shair tenía 19 años y todo pintaba para hacer la gran oportunidad de mostrarse. Sin embargo, el debut de Shair quedó marcado, pero no por algo bueno. A tan solo 40 segundos de haber ingresado fue expulsado. Su papá lo metió a otros 3 partidos, pero Shair no cumplió, por lo que para el siguiente semestre fue cedido a Tijuana, luego al Arsenal de Sarandí, pero ningún equipo le fue bien, por lo que en 2022, a sus 22 años, mejor optó por retirarse. Ahora su papá lo tiene como auxiliar técnico en el Toluca. Otro apellido que pesó en el fútbol mexicano es el de Calero. Miguel Calero, el Cóndor, fue un arquero histórico del Pachuca, multicampeón, líder y uno de los extranjeros más queridos que pasaron por la Liga MX. Su legado quedó marcado para siempre en el club hidalguense, al jugar por más de 10 años en el equipo y a lograr ganar un total de 9 títulos. Su hijo José Juan Calero también intentó hacerse un lugar en el fútbol profesional, pero él como delantero. Debutó en Pachuca en 2015 con apenas 16 años, en gran parte por el respeto y la admiración que el club tenía hacia su padre, pero Juan José nunca logró despegar. Jugó muy pocos partidos y no pudo consolidarse como goleador, haciendo apenas 2 goles con los Tuzos. El resto de su carrera fue lamentable: 0 goles en León, 1 gol en el Gil Vicente de Portugal, 0 goles en el Nacional también de Portugal, 2 goles en el Sporting de Costa Rica. En el único equipo donde le fue más o menos bien fue en Mineros de Zacatecas. Jugó ahí de 2019 a 2021 y de 2023 a 2025 y anotó 23 goles en 98 partidos. Actualmente Calero juega en Venados. Aunque ha tenido algunos destellos en su carrera, lo cierto es que jamás cumplió con las expectativas que generaba ser el hijo del Cóndor. Seguimos con Hugo Sánchez Portugal, su padre nada más y nada menos que el mejor jugador mexicano de la historia. Hugo Sánchez, el Pentapichichi, 5 veces campeón de goleo en España, leyenda del Real Madrid, campeón con Pumas y considerado no solo el mejor delantero mexicano, sino uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Con ese apellido parecía que su hijo tenía todo para triunfar, pero no fue así. Hugo Sánchez Portugal, a diferencia de su padre, jugaba como defensa, debutó en Pumas en 2004. ¿Y quién fue el que lo debutó? Sí, su padre, mientras era entrenador de Pumas. Hugo lo metió a un total de 7 partidos, que fueron suficientes para mostrar que el talento no se había heredado. Tras la salida de Hugo Sánchez como entrenador de Pumas, su hijo se tuvo que ir al Atlante, donde no le dieron oportunidades. Luego estuvo en el 11 municipal de El Salvador, hasta que en 2007, con apenas 23 años, se retiró. Hugo Jr. tuvo apellido, oportunidades y reflectores, pero en el campo de juego nunca logró brillar como su padre.
Carlos Salcido es uno de los defensas más importantes que ha dado México, mundialista en 2006, 2010 y 2014, figura en Europa con el PSV Eindhoven, campeón de liga en Holanda y multicampeón en México con Chivas y Tigres, un jugador que marcó época. Su hijo, Carlos Salcido Jr., también intentó seguir los pasos de su padre, pero la historia fue muy distinta. Llegó a las fuerzas básicas de Chivas, donde lo vieron como el heredero del capitán rojiblanco. Sin embargo, al momento de dar el salto a categorías mayores, quedó claro que no tenía el nivel. Aunque alcanzó a aparecer en divisiones juveniles, nunca debutó con el primer equipo en partidos oficiales. Con el tiempo salió del club y se fue al Toluca, donde tampoco logró debutar. Después se fue a los Halcones de Zapopan de la tercera división, y ahora el mediocampista de 22 años está en las juveniles de Leones Negros. En este caso, el apellido le abrió la puerta en Chivas, pero nunca tuvo el talento suficiente para brillar como lo hizo su padre. Daniel Guzmán, apodado El Travieso, fue un delantero destacado en los 90, campeón de Copa con Leones Negros y de Liga con Atlante, jugó también en equipos como Santos, Chivas y Pachuca, y disputó 20 partidos en selección mexicana. Como entrenador tiene más de 20 años de carrera. Su mayor logro fue salvar a Santos del descenso y posteriormente hacer los campeones del Clausura 2008. Su hijo Daniel Guzmán Jr. también se desempeñó como delantero, debutó en 2011 con Veracruz en la Liga de Ascenso cuando su papá era el entrenador del equipo. Sus actuaciones fueron discretas y pronto dejó de ser considerado. Intentó mantenerse en el profesionalismo con equipos de menor perfil como Leones Negros, Ballenas Galeana, Alebrijes de Oaxaca. Probó suerte en el fútbol centroamericano, pero ni ahí le fue bien, por lo que en 2021 a sus 29 años se retiró del fútbol, habiendo hecho solo 25 goles en 10 años de carrera. Otro caso es el de Santiago Márquez Labat. Su padre, Rafael Márquez, es uno de los defensas más emblemáticos en la historia de México, capitán de la selección mexicana, multicampeón con el Barcelona y referente absoluto en todas las generaciones donde jugó. Santiago Márquez Labat nació en Mónaco en 2003 cuando su padre jugaba ahí. El mediocampista hizo su formación en el Atlas, pero nunca llegó a debutar. De ahí pasó a los equipos juveniles del Necaxa, estuvo en el equipo sub-23 y con el primer equipo llegó a salir a la banca en algunas ocasiones, pero igualmente nunca debutó. Su siguiente equipo fue el York United de la primera división de Canadá. Ahí estuvo por 4 meses y disputó sus primeros 12 partidos como futbolista, pero a inicios de 2025 llegó como refuerzo al Atlante, pero no lo metieron ni un solo partido, por lo que en junio de 2025, con tan solo 22 años, el hijo del Kaiser decidió retirarse y comenzar su carrera de cantante. Finalmente terminamos con Juan Carlos Leaño, un caso algo distinto, pues Juan Carlos no es el hijo de un futbolista, sino de José Antonio Leaño, quien fuera dueño de los Tecos de la UAC, el equipo donde Juan Carlos jugó toda su carrera. Juan Carlos El Cheto Leaño se convirtió en un inamovible de los Tecos, en gran parte por ser el hijo del dueño del equipo. Se decía que los técnicos estaban obligados a meter a Leaño para no tener problemas con el dueño. Entrenadores como Rubén Omar Romano, José Luis Trejo y el Chelis lo confirmaron. Juan Carlos Leaño es uno de los pocos casos de jugadores mexicanos que jugaron toda su carrera en un mismo club. Estuvo en Tecos desde su debut en 1997 hasta su retiro en 2012, que fue justo cuando Tecos descendió. Fue el capitán del equipo y disputó más de 300 partidos. No obstante, su historia está marcada por su apellido. Muchos cuestionaban si sin ser el hijo del dueño hubiera tenido las mismas oportunidades de jugar y mantenerse tanto tiempo en primera división. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué otros casos soltaron. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.